Me llamo Elena Martín, y ahora tengo 30 años. Pero lo que voy a contar comenzó cuando tenía 15 en un pequeño pueblo costero de Andalucía, donde el sol parecía quemar los secretos que la gente prefería callar. Vivía con mis padres en una casa antigua, de muros encalados y ventanas azules que daban al mar. Mi hermano mayor, Carlos, ya estaba casado y vivía cerca, en un piso alquilado con su esposa. Mi madre, Marisol, era una mujer dulce pero enfermiza. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, con una manta sobre las piernas y un rosario entre las manos. Mi padre, don Javier, era un hombre de unos 50 años, serio, callado, con una mirada que imponía respeto. Tenía un amigo de toda la vida, don Ernesto, que solía venir cada tarde a jugar al dominó o a charlar de política y toros. Yo en esa época no entendía muchas cosas. Me gustaba vestirme bien, a mi manera inocente, con vestidos ligeros que mi madre me cosía, con flores pequeñas y encaje en los bordes. Siempre llevaba una pulsera de cuerda roja, un amuleto que decía me traería suerte. Era alta para mi edad, con el cabello largo y oscuro que el sol aclaraba en verano. Ernesto solía decirme: «Cada vez te pareces más a tu madre cuando era joven, Elena». Yo sonreía con timidez, sin entender del todo el peso de sus palabras. Mi padre se reía y le ofrecía otra copa de vino, sin notar, o fingiendo no notar, que Ernesto me observaba con una atención que me incomodaba. A veces, mientras servía el té o llevaba las galletas al salón, sentía como sus ojos seguían mis pasos. Era una mirada que no entendía, una mezcla entre ternura y algo más, algo que, con los años, comprendí demasiado bien. Una noche, mientras mi madre dormía más débil que de costumbre, mi padre tuvo que llevarla al hospital de Sevilla. Me dejó sola en casa, con la promesa de regresar al amanecer. Me asustaba el silencio, así que encendí todas las luces. Cerca de la medianoche escuché golpear la puerta. Era Ernesto. «Tu padre me ha pedido que venga a acompañarte», dijo con voz tranquila. Yo dudé, pero lo dejé pasar. En el salón el reloj marcaba las 12:15. Me dijo que me sentara, que no debía tener miedo, que era como de la familia. Y durante un rato hablamos de cosas sin importancia, del colegio, del mar, de cómo mi madre mejoraría pronto. Pero luego su tono cambió, más bajo, más cercano. «Eres muy valiente, Elena», me dijo. «Muy fuerte para tu edad». Noté cómo mi respiración se volvía inestable. No era miedo, era otra cosa. Algo que no tenía nombre. Esa noche algo cambió. No pasó nada visible, nada que pudiera contarse con palabras, pero dentro de mí se movió algo que nunca volvió a dormirse. Era como si la niña que fui se hubiera quedado sentada en aquel sillón, mirando a una nueva versión de mí, más consciente, más frágil y más curiosa. Desde esa noche Ernesto volvió más a menudo. A veces solo para traer noticias de mi madre, otras para dejar pan o leche por si me hacía falta. Mi padre no veía problema alguno. Pero yo ya no podía mirar a Ernesto sin recordar aquella noche silenciosa, el tic-tac del reloj, y la manera en que mi corazón latía con fuerza sin entender por qué. Pasaron los días y mi madre seguía ingresada en el hospital de Sevilla. Mi padre iba y venía, siempre con el rostro cansado y la mirada perdida. Yo me quedaba en casa preparando sus cosas, limpiando, intentando llenar el silencio con el sonido de la radio o el canto de las gaviotas. A veces el timbre sonaba al caer la tarde. Siempre era don Ernesto. Traía una bolsa con pan recién hecho o naranjas del mercado. Decía que solo venía a asegurarse de que no me faltara nada. Pero su presencia llenaba la casa de algo distinto, un aire denso, lento, como si el tiempo se detuviera en los segundos que pasaban entre sus palabras y mis gestos. Me preguntaba cosas sencillas, cómo estaba, si había comido, si dormía bien. Pero su mirada buscaba más allá de mis respuestas. Sentía que quería entender algo de mí que ni yo misma entendía. Yo vestía con sencillez, pero siempre cuidaba los detalles,
una falda larga de lino, una blusa con bordado, el cabello trenzado a un lado. A veces me sorprendía arreglándome sin razón. Antes de saber que él vendría. Era algo inconsciente, casi infantil, pero también inevitable. Una tarde llovía con fuerza. Las calles se vaciaron, y el cielo se tornó gris. Mi padre me había llamado desde el hospital, no volvería hasta el día siguiente. Poco después sonó el timbre. Era Ernesto empapado con una chaqueta marrón y una sonrisa cansada. Vine a ver si necesitabas algo. No deberías estar sola en una noche así. Encendimos la chimenea, y el calor del fuego llenó la sala. Me contó historias de cuando él y mi padre eran jóvenes, de las fiestas en la feria de Córdoba, de las mujeres que bailaban sevillanas bajo las luces. Yo reía, fascinada, imaginando ese mundo lejano. Tienes la misma risa que tu madre, dijo en voz baja. Aunque tus ojos son más valientes. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, entre el crepitar de las llamas y el perfume a madera quemada. Sentí un temblor leve en las manos y bajé la mirada, fingiendo buscar algo en el suelo. El silencio entre nosotros no era incómodo, era distinto. Como si ambos supiéramos que algo estaba creciendo, lento, inevitable. Y sin embargo, no era amor. No aún. Era una mezcla de curiosidad, afecto y ese peligroso deseo de sentirse visto por primera vez. Cuando mi padre regresó, todo parecía igual. Pero dentro de mí ya no lo era. Me sorprendía esperando el sonido del timbre, las visitas cortas, las conversaciones que parecían insignificantes pero me dejaban sin aliento. Y así, semana tras semana, Ernesto se convirtió en una presencia constante. A veces me traía libros, novelas de Lorca o Machado, que leía en voz alta mientras yo tejía junto a la ventana. Otras veces simplemente me miraba y decía: «No te das cuenta de cuánto has cambiado, Elena». Y yo sonreía, aunque por dentro sentía miedo. Porque lo sabía. Había cambiado. Ya no era la niña que esperaba a su madre, sino alguien que empezaba a descubrir lo que el silencio puede ocultar. Esa transformación fue mi primer secreto. Y los secretos en aquel pueblo pequeño eran como el fuego, una chispa bastaba para encenderlo todo. El verano llegó con un calor insoportable. El aire en la casa se volvía denso y el mar, que antes parecía un refugio, ahora rugía como si guardara mis pensamientos más escondidos. Mi madre seguía frágil, a veces en casa, a veces en el hospital. Mi padre trabajaba más que nunca, saliendo desde temprano y regresando tarde, con la excusa de pagar los gastos médicos. Yo pasaba las tardes leyendo o caminando por el jardín, con un vestido blanco de lino que me llegaba a las rodillas, descalza, con el cabello suelto. El sol me doraba la piel y a veces, al mirarme en el espejo, no me reconocía. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché la puerta del patio abrirse. Era Ernesto. Venía sin avisar ya, como si la casa fuera también suya. Llevaba una camisa abierta por el calor y una sonrisa tranquila. Tu padre me pidió que te trajera unos documentos, dijo, dejando un sobre en la mesa. Pero no tenía prisa en volver al pueblo, así que pensé quedarme un rato. Me ofreció acompañarlo al porche. Nos sentamos frente al horizonte, el mar brillando con un tono dorado. ¿Sabes?, dijo de pronto. Hay algo en ti, Elena, algo que me recuerda a lo que la vida tenía antes de volverse tan seria. No supe qué contestar. Mi corazón golpeaba fuerte y un silencio espeso se instaló entre nosotros. Entonces él sacó de su bolsillo un pequeño abanico de madera y me lo ofreció. Para el calor. Es de Granada. Lo compré hace años. Tomé el abanico con cuidado, evitando rozar sus dedos, pero su mirada ya lo había dicho todo. Era una mirada larga, que hablaba más que las palabras. Durante un instante el mundo se detuvo. El viento, el mar, las cigarras. Todo. Y en ese instante entendí que estábamos jugando un juego peligroso,
el juego del silencio. Aquel donde nadie dice lo que siente, pero ambos lo saben. Desde ese día, cada visita suya tenía un aire distinto. No era lo que hacía, sino cómo me hablaba, cómo bajaba la voz, cómo a veces se quedaba callado mirándome, como si esperara algo que ni él sabía definir. Una tarde, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, me pidió que leyera para él un poema. Elegí uno de Federico García Lorca. Mi voz temblaba, no por las palabras, sino porque podía sentir su respiración cercana, rítmica, cálida. Cuando terminé, me dijo: tu voz podría hacer que cualquiera creyera en los sueños. Sonreí, sin atreverme a mirarlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el abanico sobre mi mesa. Sentía que cada pliegue de madera guardaba algo que no debía nombrar. Empecé a escribir en un cuaderno escondido debajo de la cama. Allí apuntaba lo que no podía decir. Cuando lo veo me tiemblan las manos. No sé si es miedo o deseo. No sé si quiero que venga o que no vuelva más. El tiempo pasaba, y lo inevitable se acercaba sin hacer ruido. Y aunque no había ocurrido nada que el mundo pudiera juzgar, yo ya no era la misma. Porque el verdadero cambio no siempre se ve, a veces solo se siente. El calor del verano empezaba a ceder. Las cigarras callaban al anochecer, y un viento tibio traía el olor del mar mezclado con el de los jazmines del jardín. En el silencio de la casa, cada sonido parecía más intenso: el reloj, los pasos en el pasillo, el suspiro que a veces no podía contener. Mi madre había vuelto del hospital, más débil que antes. Dormía casi todo el día. Mi padre seguía ausente, ocupado con los papeles y las deudas. Y en medio de todo, Ernesto no dejaba de venir. Decía que ayudaba, que era por amistad, pero yo ya sabía que su presencia era más que eso. Una tarde, mientras mi madre dormía, lo encontré en la cocina, esperándome. Tu padre me pidió que revisara el viejo reloj del salón, dijo con esa voz que sonaba demasiado tranquila. Yo asentí y lo observé mientras trabajaba con las manos precisas, seguras. Llevaba una camisa remangada, y cada movimiento parecía medido. De repente me miró. ¿Confías en mí, Elena? No supe responder. La pregunta era sencilla, pero la forma en que la pronunció me dejó sin aire. Sí, dije al fin, con voz baja. Se acercó un paso. Su sombra cubrió parte de la mesa. Entonces prométeme que no vas a tener miedo. Que seguirás siendo tú, pase lo que pase. No entendí del todo qué quería decir. Pero asentí. Y en ese instante sentí que una promesa invisible se formaba entre nosotros. Desde ese día, nuestras conversaciones cambiaron. Ya no eran solo palabras, eran silencios que decían demasiado. A veces hablábamos en el porche, mientras caía la tarde. Él me contaba historias de su juventud, de cuando amó por primera vez, de cómo el tiempo cambia todo sin pedir permiso. Yo lo escuchaba con el corazón en un puño, sabiendo que había algo en sus palabras dirigido solo a mí. Una noche mi padre tuvo que viajar por trabajo, y mi madre dormía profundamente. El viento soplaba con fuerza, y las ventanas vibraban. Tocaron la puerta. Sabía quién era. Ernesto estaba ahí con el rostro serio, diferente. No podía dormir, dijo simplemente. Entró. Nos sentamos frente al fuego. No hablamos. Solo escuchamos el sonido del viento golpeando los postigos. En aquel silencio comprendí lo que realmente temía, no a él, sino a lo que despertaba dentro de mí cuando lo miraba. No pasó nada que el mundo pudiera condenar, pero esa noche todo cambió. Porque el alma también puede cruzar líneas que el cuerpo nunca toca. Al día siguiente él no vino. Ni al siguiente. Una semana después mi padre regresó con noticias tristes: Ernesto había enfermado gravemente y se marchaba al norte. No tuve oportunidad de despedirme.
El abanico que me regaló quedó sobre la mesa, cubierto de polvo. Cada vez que lo veía, me dolía el pecho. No por lo que hicimos, sino por lo que nunca dijimos. Y entendí que las promesas rotas no siempre se rompen con palabras. A veces basta con el silencio. Han pasado más de 10 años desde aquel verano. Vivo en Valencia, cerca del mar, en un piso pequeño con balcones que dan al puerto. Estoy casada con Julián, un hombre bueno, tranquilo, trabajador. A veces cuando desayunamos en silencio, me pregunto si él percibe que hay partes de mí que siguen en otro tiempo, en otro lugar. Mi vida parece perfecta, trabajo en una biblioteca, tengo amigos, una rutina. Pero hay días en los que el viento del mar me trae un olor a madera y jazmín, y entonces lo recuerdo todo. Ernesto. No su rostro exacto, sino la sensación que dejaba su presencia, una mezcla de calma y peligro, de ternura y fuego contenido. Nunca volví a verlo. Mi padre murió poco después, mi madre también. Y el abanico de Granada viajó conmigo, envuelto en un pañuelo, como un secreto que no debía perderse. Lo guardo en un cajón, pero a veces lo saco, lo abro, y escucho el sonido leve que hace el aire al pasar entre sus varillas. Suena como un suspiro viejo, como un eco. Hace unos meses empecé a escribir un diario. Lo hago por las noches, cuando Julián duerme. Escribo sobre el trabajo, la ciudad, la lluvia. Pero en medio de esas líneas cotidianas, siempre aparece su nombre, aunque no lo escriba. Y me doy cuenta de que nunca cerré del todo aquella historia. Una tarde de otoño, mientras ordenaba libros en la biblioteca, encontré una carta vieja dentro de una novela de Machado. El sobre estaba amarillento sin remitente. La abrí con cuidado. Decía con una letra que reconocí al instante: si lees esto significa que el tiempo no nos ha vencido. No sé si estás casada, si eres feliz, si recuerdas mi voz. Yo también sigo oyendo el mar cada noche. No quiero que me perdones ni que me busques. Solo quiero que sepas que lo que callamos fue real. Se me cayó la carta de las manos. Sentí que todo lo que había enterrado volvía a latir. Aquella noche no pude dormir. Salí al balcón. El viento olía a sal, a promesas antiguas. Por un momento creí ver una sombra en el puerto, alguien que miraba hacia mi ventana. Quizás fue solo mi imaginación. O quizás no. Al día siguiente volví a la biblioteca y busqué entre los registros. Nadie sabía de dónde había salido aquel libro. Ningún nombre, ninguna fecha. Solo el eco del mar. Desde entonces, cada vez que lo escucho romper contra las rocas, siento que me llama. Como si el tiempo no fuera más que un círculo, y lo que creí perdido aún esperara su momento. Y entonces lo entiendo. Las historias que intentamos olvidar nunca terminan. Solo aprenden a esconderse.